Hola amigos, mi nombre es José Moreno. Como siempre, una bendición estar con todos ustedes. Mi deseo es que la paz de Dios reine en tu corazón y también en tu casa. Y que tengas una excelente salud y que todo lo que tú hagas prospere con la bendición del Señor. En esta ocasión estaremos viendo un estudio más de la palabra de Dios, así que yo te invito a que estés listo para tomar nota y para que llegado el día tú juntes a tu familia y a tus amigos y que puedas semana a semana orar con ellos, compartir con ellos la palabra de Dios, compartir unos con otros las cargas que van llevando en oración y ver todos juntos cómo Dios tiene cuidado de cada uno de ustedes. En esta ocasión estaremos viendo el estudio semanal de Éxodo 30 a Éxodo 34. Tradicionalmente se le ha llamado por las primeras palabras que tienen estos textos, que dice cuando cuentes, y se trata de un asunto donde Dios instruye a Moisés de cómo proceder para poder hacer un recuento de los hijos de Israel, del pueblo de Israel. Sin embargo, no es el único tema que se toca. Esta porción es riquísima por todo lo que se viene, todo lo que se aproxima. Y básicamente hay 8 grandes temas en esta porción, temas tan interesantes como por ejemplo la llenura del Espíritu Santo, el pacto renovado, el día de reposo como una señal, en fin, son 8 temas. Sin embargo, el día de hoy veremos acerca de cómo se debe de contar al pueblo de Dios. Y a lo mejor tú estarás pensando, bueno, ¿y esto tendrá una aplicación práctica para mí el día de hoy? Hoy vivimos en la era de los datos, en la era de la información. Por donde quiera hay datos. Y vaya, dímelo a mí. Además de todo eso, de profesión soy contador. Y día a día me topo con datos y me gusta verlos, manejarlos, conocerlos, presentarlos, reportarlos. En fin, los datos son el día de hoy, no solamente para los contadores o ingenieros, sino para todo el mundo. El día de los datos es muy importante para todos y todos los vemos a diario. Por ejemplo, te levantas en la mañana y lo primero que ves es cuántos muertos ha dejado la pandemia. O tal vez los grados centígrados tan bajos que ha tenido el planeta y que ha causado grandes congelamientos en la parte norte del mundo. También puede ser que se refiera a los grados de temperatura corporal máximos que debe de tener una persona para poder estar fuera de peligro de una enfermedad. Hay algunos otros datos muy impresionantes, por ejemplo, la cantidad de dólares que cobró el boxeador de moda la semana pasada en su última pelea. El número de personas que siguen a un influencer y en fin, hay una serie de números por todos lados y muchas veces perdemos de vista qué son estos números, por qué se buscan, por qué se quieren saber, para qué son. Y es cierto, en verdad, por donde quiera que veamos va a haber datos. Sin embargo, en la palabra de Dios, Dios quiso que una cosa no fuera llevada a ese número reductivo de los datos, de los números fríos. Él no quiso que algo se contara. Y en especial, ese algo es su pueblo, el pueblo de Dios. Pero la pregunta es, ¿por qué Dios no quiso que se contara eso? ¿Y qué representa el día de nosotros que vivimos en una época de datos? Éxodo capítulo 30, versículo 11 al 13, dice así. Habló también el Señor a Moisés diciendo, cuando tú tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará al Señor el rescate de su persona cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Esto dará a aquel que se ha contado medio ciclo conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 jeras, la mitad de un ciclo será la ofrenda al Señor. Y obviamente en este mundo en el que tú y yo vivimos, de tantos números, de tantos datos, uno se pregunta, bueno, ¿y por qué no contar al pueblo de Dios? ¿Cuál es el objetivo que está buscando? ¿O por qué el Señor no quiere que se cuente a las personas el día de hoy? Por cierto, recuerdo que cuando éramos niños nos decían muchas veces que no contáramos a las personas, que no las señaláramos, 1, 2, 3, 4, que no hiciéramos eso.
Yo pregunté varias veces y también los que éramos niños en aquel entonces y solamente la respuesta fue, porque es de mala educación. Contar a las personas, ponerles quizá un número, será de mala educación solamente. ¿Qué es lo que el Señor buscaba con ello? El texto mismo dice que no se debe de hacer. Dice, para que no haya mortandad, dice el versículo 12. Y hay un caso en la palabra de Dios donde nos ilustra que este mandamiento se transgredió en Israel. Esto fue por parte del rey David, el cual insistió que se contaran y le pide a su general en jefe, al secretario de la defensa, por decirlo así, le pide que levante un censo. En 2 de Samuel, capítulo 24, los primeros 7 versículos está este texto y también es tan importante este pasaje que se repite en 1 de Crónicas 21 del 1 al 7. Pero vamos a ver un poco acerca de ese caso para ver si encontramos las claves del por qué Dios quiere que de esto en particular no tomemos cuenta. 2 de Samuel 24:1. Volvió a encenderse la ira de Dios contra Israel e incitó a David contra ellos que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. En ese tiempo la nación se conformaba de esas dos regiones, de esos dos grandes grupos, y David reinaba sobre de ellos. Versículo 2, y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él, recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, esto significa de norte a sur, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. El rey David le está pidiendo a su general máximo que haga un recuento. ¿Cómo qué propósito tendría saber que el militar superior de la nación supiera cuánta gente hay en su nación? Es obvio, era para saber cuántos posibles efectivos podrían enlistarse en el ejército para defenderse de sus enemigos. Era obvio. En el versículo 3, este general le responde a David. Joab respondió al rey, añade el Señor tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi Señor. Más, ¿por qué se complace mi Señor el rey en esto? De una manera respetuosa, aunque un tanto velada, el general le está diciendo al rey, yo te respeto, yo lo voy a hacer, pero recuerda que Dios estableció que contar a la gente es un pecado. Sí, me estás escuchando bien, hacer censos está mal. Sí, Dios estableció que hacer censos está mal. Y se lo está queriendo recordar a David, pero David insiste. El texto en el versículo 10 dice así, después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Dios, yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Dios, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque he hecho muy neciamente. David sabía que censar al pueblo era un pecado y obviamente, como todo pecado, traería consecuencias. Y antes de que se supieran esas consecuencias, David ya quería ponerse a cuentas precisamente con Dios. En esta vida, en este mundo, la gente peca, podríamos decir, por 3 causas. La primera de ellas, porque no sabe que lo que está haciendo, pensando o diciendo está en contra de la palabra de Dios. No lo sabe. Y por esa es una causa por la cual peca. La segunda razón es porque si lo sabe, no lo recuerda, no lo tiene claro, se le olvida, ¿sí? Y la tercera es porque sí lo sabe, sí lo recuerda, no se le olvida, pero de todas maneras lo quiere hacer. Cualquiera que esa sea la causa, así sea una persona que ignora por completo que lo que está haciendo está mal, o sea una persona que sabe perfectamente que lo que está haciendo está mal y aún así lo sigue haciendo, en cualquier caso vivimos en un mundo de consecuencias. Todo lo que hacemos tiene consecuencias, todo, absolutamente. Eso es lo que no nos gusta a los seres humanos, no tanto no pecar, sino las consecuencias. Por cierto, el día de hoy, por ejemplo, una de las estrategias de mayor efectividad que tienen, por ejemplo, las compañías de seguros, voy a poner solamente un ejemplo, para poder vender sus pólizas de seguro, sobre todo contra accidentes, le dicen a sus prospectos de clientes que ustedes, aunque tengan un accidente, ustedes no se preocuparán por las consecuencias.
A pesar de que usted haya tenido un accidente, usted simplemente estará tranquilamente, tal vez tomándose una taza de té con galletas, mientras la compañía de seguros se encargará absolutamente de todo. No habrá consecuencias. Siempre se le quiere vender a la gente esta idea, aunque te equivoques, ya sea que porque sabías o no sabías, nunca habrá consecuencias. Los niños, ¿verdad?, no quieren ser regañados por sus padres o maestros, no quieren saber de las consecuencias. Sin embargo, vivimos en un mundo donde siempre hay consecuencias. Y el pecado tiene una consecuencia fuerte, y esa es la muerte. Seguimos leyendo en el texto. Dice: y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino la palabra de Dios al profeta Gad, vidente de Dios, diciendo: ve y di a David, así ha dicho Dios, 3 cosas te ofrezco. Esto es por haber pecado. A ver, escoge tú una de ellas. Una, que haya 7 años de hambre en tu tierra. O 2, que huyas 3 meses de delante de tus enemigos, que seas vencido. O 3 días en los cuales haya peste en tu tierra, enfermedad. Piensa bien lo que voy a responder. Las consecuencias producto de nuestros errores no son buenas. Esas consecuencias muchas veces nos vemos con la necesidad de elegir una. No nos gustó el error que hicimos y mucho menos las consecuencias, y las opciones que tenemos no son buenas. Generalmente Dios en su misericordia nos permite que elijamos la menos mala. Hay personas que quieren vivir sin consecuencias, por ejemplo, en su vida emocional, en su vida sexual, y piensan que no va a haber consecuencias de todas las cosas que ellos hacen y deciden. Sin embargo, sí existen consecuencias, y tenemos que tomar muchas veces la que menos afecte a los demás. El pago del pecado, dicen las Escrituras, es la muerte. La muerte es lo que se provoca por los errores humanos. Es fuerte escuchar esto, pero esa es la importancia del ser humano en esta tierra. Sus decisiones buenas causan un bienestar a todo el mundo, pero sus decisiones malas causan un gran daño en todos los aspectos. Y la muerte es una de ellos. Ya sé que tú estarás pensando muchas veces en los accidentes, los cataclismos, las pandemias, las enfermedades, los divorcios, los abortos, y todas esas cosas representan un daño y tienen como consecuencia la muerte. El pecado trae ese fruto y se muere todo aquello que esté vivo. Por ejemplo, ¿qué cosas se mueren producto del pecado? Bueno, obviamente se mueren personas. Se mueren personas, y en ocasiones son inocentes, como te mencionaba, el caso de los abortos. Sea cual sea la forma de ver estas circunstancias, o si está o no legalizado en tu país, o si la sociedad lo ve como un mal necesario o una solución, de todas maneras es una falla delante de Dios, es un pecado, y eso trae como consecuencia la muerte de personas. Pero no solamente se mueren las personas, también se mueren otros seres vivos, como por ejemplo los animales. ¿Tú has visto cómo año con año las especies se están acabando en el planeta? ¿Producto de qué es esto? Muchas veces le queremos echar la culpa a que es producto de la contaminación, como si la contaminación hubiera venido sola. Otras veces le echamos la culpa al calentamiento global, como si eso fuera hubiera venido sin ninguna causa, como si el hombre no tuviera nada que ver con eso. Pero los seres humanos se mueren, los animales se mueren, las plantas se mueren. El hecho de que grandes extensiones de los bosques, que selvas sean destruidas año con año, que los arrecifes, hermosísimos arrecifes submarinos, sean destruidos, la causa final es la falla del ser humano. Es importante que entendamos que pecar, que actuar en contra de lo que Dios ha establecido en su palabra, tarde o temprano traerá muerte en algo. Pero no solamente trae muerte en personas, en animales o en plantas que son seres vivos. Hay otra forma de vida que yo encuentro que también se muere. Cuando uno peca, por ejemplo, se mueren las esperanzas en el corazón de las personas. Se mueren sus sueños, sus proyectos. Se mueren relaciones afectivas. Hay cosas en el corazón del ser humano que también se mueren a causa del pecado.
Así que tenemos que concluir en esta primera parte que el pecado mata todo lo que está vivo y que es valioso. Aquí es donde tú y yo tenemos que encontrar, en medio de tanta dificultad que estamos viviendo, donde muerte, un amigo mío, otro amigo mío, médico, un médico me dijo, estoy triste, acababa de fallecer un amigo de ambos, un amigo muy querido de muchos años, y también había fallecido su hermano. Y me dice, estoy triste, nunca antes había yo visto tanta muerte. Y eso que los médicos la ven frecuente, pero me dice, estoy triste. En el momento en que nosotros estamos viendo que la tristeza está cubriendo el corazón y las esperanzas de la gente en general, grandes, jóvenes, como sea, es momento de nosotros ser responsables y decir, Señor, hemos pecado. Señor, hemos hecho lo malo. Todo esto no tiene como un origen último y final, alguna casualidad cósmica o una conspiración muy escondida. No, es la falla del ser humano de insistir en no querer obedecer la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios te dice, honra a tus padres, no nos metamos en cuestionamientos, si tus padres fueron buenos, malos, si te dieron todo, si te comprendieron, si estuvieron contigo, o si no importa. La palabra de Dios dice, honra a tus padres, haz eso. Honra, habla bien de ellos, súpleles cuando sean grandes, cuando tengan necesidad, háblales de todo lo valioso que ha sido su vida para ti. Por ejemplo, cuando la Biblia te dice no robes, pues no lo hagas, no agarres lo que no es tuyo. Cuando te dice no mientas, simplemente di la verdad, aunque creas que no te conviene, la verdad siempre será mejor. Cuando la Biblia te dice no codicies lo que no es tuyo, no lo hagas. Cuando te dice no mires a alguien, ¿sí? Ya sea física o digitalmente, cuando no mires a alguien que no debes mirar, simple y sencillamente no lo hagas. El pecado está por donde quiera, o mejor dicho, la oportunidad de pecar está a donde quiera que vayamos, pero es nuestra decisión, no somos llevados por la corriente, es nuestra decisión si pecar o no pecar. Y mi oración es que tú siempre elijas no pecar. ¿Por qué? Como acabamos de ver en este primer punto, porque el pecado mata lo que está vivo y es valioso para ti y para los demás. Sin embargo, esto todavía no nos saca de la pregunta, bueno, y entonces, ¿por qué no está bien contar a las personas? La palabra de Dios nos dice más adelante que el Señor sí puso una forma de cómo contar a las personas. Y podemos pensar que no es bueno contar a las personas ya en este pasaje que vimos de David, precisamente porque el hecho de que lo contara un militar se refería a en quién vamos a confiar. ¿Vamos a confiar en nuestras fuerzas, en nuestro ejército, o vamos a confiar en Dios que siempre está velando por nosotros? Por cierto, aquí un paréntesis. El ejército de la nación de Israel difícilmente en su historia ha sido un ejército grande. Es cierto que es de los ejércitos más poderosos, más preparados, más valientes que hay en todo el mundo. Sin embargo, no ha sido un ejército poderoso y aún así ha tenido durante miles de años victorias memorables. La gente el día de hoy que no conoce la palabra de Dios no se explica por qué esto es así, pero la Biblia dice que el que vela por Israel no duerme, sino que un ángel acampa alrededor de ellos y los defiende. De la misma manera, tú y yo, puede ser que no contemos con grandes capacidades para hacer frente a situaciones difíciles, que no contemos con la experiencia suficiente, los recursos o las relaciones necesarias. Pero tú debes de saber que el que acampa alrededor de Israel, el que acampa alrededor tuyo, no duerme, te cuida, te protege, te defiende. Tú puedes confiar no tanto en tus habilidades y capacidades, sino tú debes de confiar precisamente en el Dios invisible, el Dios de Israel. Algunas de las razones por las cuales no se debe de contar al pueblo de Dios, en primer lugar, es porque Dios le prometió a Abraham que su descendencia no podría ser contada. Entonces Dios ya lo había dicho, la descendencia tuya, Abraham, no podrá ser contada.
Otra de las razones es, como ya te lo dije, cada vez que tú y yo confiamos en lo material, empezamos en esa misma medida a desconfiar en lo espiritual. Y Dios no quiere esto. Dios quiere que sea primero Él el centro y la base de tu confianza. La última cosa que podríamos decir es que cada vez que se cuenta a las personas, se les asigna un número. Y Dios para su pueblo no quiere que se le asigne un número. Qué feo cuando por ejemplo, los enfermos en un hospital son simplemente un número. El paciente de la cama 224. ¿Tú crees que si un doctor ve así a ese paciente va a poder ayudarle en verdad? Tenemos que dejar de ver a las personas como un número, sea de dinero, sea de lo que sea, y tenemos que verlas como personas, como los que son. En una ocasión yo escuché a alguien que decía, pues no sé, yo no tuve una buena familia. Bueno, ¿y por qué sientes que tú no eras, tú no encajabas bien en esa familia? Y dicen, pues yo era un número más de entre mis hermanos, el hijo número 3, el hijo número 4 o el 1, el que sea, pero no pasaron de ser simplemente un número en su familia. Tenemos que encontrar cómo es poder tomar la cuenta de los hijos de Dios y no caer en el pecado, porque sí se puede hacer, pero Dios dijo la manera en que se hiciera. Éxodo 30:13 dice así: esto dará a aquel que sea contado medio ciclo conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 jeras, la mitad de un ciclo será la ofrenda de Dios. Así que para poder contar al pueblo de Dios, tenían que contarlo a través de las monedas. Tenían que dar medio ciclo. Tengo aquí en mi mano se llama shekel, traducido podríamos decir un ciclo, es una moneda actual del país de Israel, y este podría representar, por ejemplo, a aquel ciclo de plata que se pagaba en aquel entonces en el templo. Daban medio ciclo de una moneda parecida a la que tengo yo hoy en mi mano, daban medio ciclo por cada persona. El detalle y lo interesante de esto es que no había moneda fraccionaria a la mitad de un shekel, no había moneda fraccionaria a la mitad de un ciclo, había solamente ciclos completos. Entonces, si un ciclo alcanzaba para 2 personas, cuando una persona iba a ser contada como parte del pueblo de Israel y llevaba un ciclo, no podía ir solo, tenía que buscar a alguien, porque un ciclo hacía el pago de 2 personas. Esto también tiene una enseñanza importante para nosotros. Es muy difícil vivir solo, diría yo, imposible. La palabra de Dios nos enseña que no vivamos solos en esta vida. Dice un buen consejo en la palabra de Dios que son mejor 2 que 1. También habla la Biblia que el hombre solo no es bueno. Es muy importante que hoy tú y yo veamos eso. ¿Por qué? Porque el mundo avanza fuertemente a la soledad. A pesar de vivir en medio de tanta gente, la gente está cada vez más sola. Las cuestiones de tecnología, el acortar distancias, muchas veces hace que las personas estén allí, pero no estén. Viven solas, piensan solas. De hecho, una de las cosas más frecuentes con los jóvenes el día de hoy, de sus sueños más maravillosos que tienen, es que quieren vivir solos. La palabra de Dios te enseña que esto no es así. Cada vez que tú quieras estar solo porque ya sea que pienses que es lo mejor, o porque han herido tu vida, o porque tu vida ha sido sacudida por lo que todo mundo está viviendo, acuérdate de ese pago para poder ser contado como parte del pueblo de Dios. No puedes estar solo, necesitas estar con otro. ¿Te acuerdas de Noé, por ejemplo? ¿Cómo es que iba metiendo a esos animalitos? Decía de 2 en 2, los meterás de 2 en 2. Y es que para salvarse, la Biblia habla de que siempre tenemos que estar en pareja, tenemos que estar de 2 en 2. No podemos, Dios no nos hizo para estar solos.
Y aquí viene el tercer punto, y antes de decirte el tercer punto, concluyo con esta frase. El solo no cuenta. El solo no cuenta. ¿Qué quieres hacer en la vida? ¿Quieres salir adelante? Ok, la pandemia se llevaron tus proyectos, tus negocios se modificaron, tu familia fue afectada. Ok, ¿hacia dónde vas? Mi recomendación es no lo hagas solo. No lo hagas solo. ¿Quieres seguir estudiando? ¿Quieres seguir preparándote? ¿Quieres incursionar en nuevas cosas? No lo hagas solo. Siempre tienes que buscar a alguien. Y si tú estás casado y has estado pensando en quedarte mejor solo, quiero que sepas muy bien esto. Lo mejor que tú podrías hacer es no estar solo. Reconcíliate con tu pareja, reconcíliate con tu familia. Los problemas económicos muchas veces sacuden fuertemente a las parejas, porque en ellas el amor por el dinero, aunque no lo quieran aceptar, se encuentra arraigado fuertemente. Dejen todas esas cosas y así como en el estudio de esta semana, mejor entréguenle al Señor lo que es el dinero y sigan perteneciendo al pueblo de Dios. Sigan siendo contados con aquellos que tienen la bendición de parte del Señor. Y la tercera cosa que vamos a ver tiene que ver precisamente con el material de que estaba hecho ese ciclo. Ese ciclo estaba hecho de plata, es un ciclo de plata y es un impuesto que se pagaba al templo ahí en Jerusalén para ser contado dentro del pueblo de Israel. Es decir, sí se valen los censos, sí, pero no cuentes a las personas. Mejor cuenta las monedas, multiplica por 2 y sabrás el número de gente que hay en Israel. Así quiso Dios que se contara. Pero el hecho de que la moneda sea de plata, eso nos habla de redención. Es decir, de un pago, de un rescate. Y literalmente el versículo 15 dice así: ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá de medio ciclo. O sea, todo el mundo tenía que pagar lo mismo. Dice, cuando dieren la ofrenda a Dios para hacer expiación o redención por vuestras personas. La plata es un elemento, es un metal precioso que la Biblia lo refiere muchas veces en muchas ocasiones y siempre hace alusión a la redención, al pago o al rescate. Obviamente tú tienes en claro que Jesús vino a pagar nuestro rescate. El elemento de la plata siempre nos apunta a ese hecho. Y cuando nos dice de que tendrían que ser pagados como el rescate y que el rico no pagaría más o el pobre no pagaría menos, esto significa que para Dios, en cuestión de salvación, en cuestión de velar por ellos, en cuestión de rescatarlos de circunstancias difíciles, todas las personas, sin distinción alguna, valen lo mismo. Esto es algo que me encanta de nuestro Señor. Él no hace acepción de personas. Él ama lo mismo al rico que al pobre, al anciano o al joven, al hombre o a la mujer, al sabio o al que desconoce todo. Dios ama por igual a todos y para todos siempre hay una oportunidad de ser salvos, de ser salvados. Por cierto, este impuesto se recaudaba un mes antes de que viniera la Pascua, precisamente en la época que estamos viviendo el día de hoy. Falta poco para la Pascua y en Israel un mes antes de ello se recababa este pago. Hay un pasaje en el Evangelio de Mateo el cual hace referencia a este. A lo mejor si tú ya has leído el Evangelio de Mateo dirás, ¿dónde habla del pago, del ciclo, del templo, del rescate? Mira, en una ocasión se encontraba Jesús ahí a orillas del mar de Galilea y estaba Pedro con él. Recordemos que Pedro era pescador. Y llegaron ahí donde estaban y le pidieron a Pedro, le dijeron, oye, tu maestro no paga el medio ciclo de plata. Utiliza la palabra dracma porque pues era la moneda, el equivalente de la moneda romana en ese tiempo. Y entonces cuando entra Pedro a la casa, Jesús, que ya lo sabía, ya sabía todo, le dice, ¿qué te parece? Los reyes, ¿verdad? ¿A quién le cobran impuestos? ¿A los hijos o a los extraños? No, pues a los extraños, Señor. Exactamente. Luego entonces los hijos están exentos. ¿Qué nos estaba diciendo el Señor Jesús? ¿Que los impuestos todos son malos o injustos?
No necesariamente. Él lo que estaba diciendo es: me piden a mí que pague mi medio ciclo de plata por ser contado en Israel, por ser contado como aquellos que son redimidos, salvados del pueblo de Dios. Qué curioso, si yo voy a pagar por todos ustedes y me piden a mí que pague, y Jesús le dice: bueno, pero para que él no se ofenda, para que cumpla lo que la Torá está diciendo, está bien, ve, pesca un pez, ábrele la boca y sácale las 2 monedas estas, que eran los 2 medios ciclos, y le dice: y da uno por ti y uno por mí. Ahí Jesús está juntando precisamente a 2 personas. Págalos en señal de que obedecemos la palabra del Señor. Esto fue un mes, aproximadamente un mes antes de celebrar la Pascua. Como el día de hoy, estamos a un mes de celebrar la Pascua. Y yo quiero preguntarte a ti: ¿tú eres contado dentro del pueblo de Dios? ¿Tú tienes a alguien cerca de ti que va a estar junto contigo para recibir esa redención, esa salvación? Si tú ya eres del pueblo de Dios, mis felicitaciones. Si tú ya has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador, y el pago, esa plata ya ha sido pagada por ti y tú ya perteneces al pueblo, quiero darte mi mejor de las felicitaciones. Pero no puedes estar solo. Tú tienes que llegar delante de Dios con otra persona. No puedes llegar solo y disfrutar solo esta enorme bendición. Mis amigos, quiero decirte que en cuanto a redención se trata, solamente uno es el que cuenta. No cuenta tu religión, tu experiencia, tu conocimiento de las Escrituras o tus grandes habilidades de oratoria o convencimiento. Solamente uno es el que cuenta, y ese es nuestro precioso Señor Jesús. Prepárate, porque pronto vendrá el tiempo de celebrar esa Pascua en la cual recordaremos cómo Él pagó por cada uno de nosotros. Que el Señor te bendiga, que tú puedas tener las mejores decisiones. No vivas solo en este mundo, y menos cuando has sido tan sacudido. Doy gracias a Dios por tu vida y te invito a que estés pendiente de cada una de las enseñanzas que estamos teniendo semana a semana de la palabra de Dios. Comparte con otros este video y también las enseñanzas que estás recibiendo. Dale clic a la campanita dejándome ver que están siendo de utilidad para ti, y no olvides suscribirte. Que la paz de Dios esté contigo. El Señor te bendiga. Shalom, shalom.